Con un saludo muy especial a todos ustedes y con el reconocimiento a los organizadores de este evento, porque justamente temas como el que hoy nos reúne son de la mayor importancia, pero no solamente por las normas que se han expedido y las sentencias que se han proferido, sino por el efecto que tiene desde un punto de vista práctico el verdadero análisis, el alcance y la interpretación de la normatividad y de las providencias judiciales. Lo primero que debo manifestar a ustedes es que yo comparto plenamente, no podría ser de otra manera porque la Constitución es sumamente clara, la normatividad que consagre disposiciones en contra de la publicidad engañosa. Es decir, es necesario, y así lo manda la Constitución, que en el ordenamiento jurídico haya reglas, pero deben ser reglas sumamente claras, para impedir que el público sea engañado y que sea llevado a consumir algo que no responde, un producto o un servicio, a aquellos elementos que fueron puestos de presente en la publicidad, aquellos que lograron atraer su atención y que finalmente condujeron a que comprara o adquiriera aquel producto o tomara el servicio del que se trata. Pero me quiero referir muy concretamente al tema de la responsabilidad, al que hacía referencia hace un momento el doctor Giraldo, y a la norma hoy vigente, así como a la sentencia de la Corte Constitucional, cuyo texto definitivo todavía no conocemos. La Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor, establece primero un principio básico del que tenemos que partir: está prohibida la publicidad engañosa. Y eso, repito, es muy natural en un Estado social de derecho y en donde los consumidores tienen una serie de derechos y deben tener posibilidades de acciones que los defienden frente a quienes pretendan engañarlos y pescar en río revuelto. El anunciante, dice la norma, será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa, también perfectamente natural. El medio de comunicación, y esta es la parte en que quisiera utilizar estos minutos, será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En estos casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados. La norma como tal tiene que ser analizada desde un punto de vista real, quiero decir, verificando la manera como realmente tienen que actuar los anunciantes y también, por supuesto, los medios de comunicación. Con el dolo no tengo problema, porque me parece que si se llega a comprobar, por supuesto partimos de una presunción de inocencia, tendría que demostrarse en el curso del proceso judicial o administrativo correspondiente, fuera de toda duda, que hubo el dolo, entendido el dolo como la mala intención, como el propósito dañino, torticero del medio de comunicación, y pues lo dice inclusive el comunicado de la Corte Constitucional relativo a la sentencia. Ese dolo no puede simplemente presumirse o deducirse de la sola publicidad engañosa o del hecho de que es engañosa, sino que tendría que establecerse claramente que el medio de comunicación incurrió en dolo. Hasta ahí no tengo problema, porque inclusive la norma señala que el medio será solidariamente responsable solo si se comprueba el dolo. El problema que surge
en la interpretación y aplicación de la norma es el de la culpa grave, porque la culpa grave implica una obligación correlativa. Cuando nosotros hablamos de culpa grave, hablamos de una actitud que se ha observado en el curso de algún proceso o en una actuación en una persona, en donde esa persona debería haber hecho algunas cosas, en donde debería haber tomado previsiones, en donde debería haber tomado medidas, no lo hizo, y entonces debiendo hacer, debiendo precaver, debiendo obrar de alguna manera para evitar el daño, no lo hizo. En eso consistiría la culpa. En términos de gravedad, tendría que ser una culpa extrema, tendría que ser una actuación verdaderamente reprochable, en la cual se estableciera que no hubo de parte de la persona que incurre en la culpa grave una actuación conforme a los propósitos que tiene precisamente la normatividad respecto a la gestión que lleva a cabo. El medio de comunicación, entonces, de acuerdo con esta norma, podría ser llevado a responder solidariamente por los daños causados con la publicidad engañosa si incurre en culpa grave. Y entonces la pregunta necesaria que surge es: ¿cuál ha debido ser la conducta del medio de comunicación para evitar incurrir en la culpa grave? ¿Qué ha debido hacer el medio? Ahora nos decía el señor superintendente que si se presentan a un medio de comunicación unas cuñas, unas propagandas o unos avisos relativos a fusiles Galil o algún otro producto o servicio que sea ostensiblemente ilícito, ilegal o que cause daño a las personas o a las cosas, pues que sería evidente el dolo o al menos una culpa grave. Pero es que esos ejemplos, compartiéndolos, como todos los compartimos, por supuesto nadie estaría de acuerdo en que se hiciera propaganda a un elemento como los fusiles Galil, pero son ejemplos extremos que distan bastante de lo que realmente ocurre en el tráfico de los asuntos comerciales normales, en la publicidad y en la manera como obran los medios de comunicación. El medio de comunicación recibe una propaganda respecto de un producto o servicio, y mientras no sea ostensible, abiertamente claro que hay allí una ilegalidad como la de los fusiles Galil, pues el medio recibe esa propaganda sin entrar a hacer el análisis del contenido de la misma propaganda para verificar si en efecto las características del producto o del servicio que se están ofreciendo corresponden a la realidad, o si hay una publicidad engañosa. Y en esa tarea, y es que esto ocurre diariamente, que no es uno, ni dos, ni tres avisos, ni una, ni dos, ni tres cuñas radiales o de televisión, las que se llevan normalmente a los medios de comunicación. Son muchísimos avisos, muchísimas propagandas, muchísimas cuñas, y yo realmente no veo cómo un medio de comunicación puede resultar siendo responsable por culpa grave por el hecho de no haber tenido la precaución de verificar si lo que el elemento publicitario anuncia verdaderamente corresponde a la realidad. Se anuncia, por ejemplo, un medicamento que tiene la virtualidad de prevenir el cáncer
u otra enfermedad, que sus componentes verdaderamente van a permitir a la persona recuperarse. Y resulta que eso no es así. Pero díganme ustedes cómo haríamos para que el medio de comunicación tuviera que hacer la verificación. ¿Tiene el medio los elementos de juicio desde el punto de vista científico o técnico necesarios para establecer si en verdad existe esa relación entre lo que se anuncia y lo que realmente está en el contenido del respectivo producto o servicio? ¿Podría el medio, en realidad, para no incurrir en culpa grave, entrar en el estudio a fondo de esos elementos antes de recibir la propaganda? ¿No estaremos llevando al medio a que practique una censura sobre el contenido de esa propaganda? Y la censura también está prohibida en la Constitución directamente en el artículo 20. ¿Podría comprometerse el medio por el solo hecho de recibir la propaganda? Repito, no estamos en los casos extremos, sino en la normalidad de los casos que todos los días se tramitan en todos los medios de comunicación. ¿Podría comprometerse de una manera tal y como pudiera ser calificada por culpa grave a que eso que se está anunciando al público es realmente lo que caracteriza el producto o el servicio? Se anuncia, por ejemplo, que una compañía de aviación otorga a ciertos precios y con ciertas características hacia el futuro para todos aquellos que contraten unos vuelos a ciertos sitios dentro o fuera del territorio a unos precios más bajos. Lleva la propaganda y la propaganda tiene que tramitarse en los medios de comunicación. ¿Cómo hacemos para que el medio, con el objeto de no incurrir en culpa grave, tenga que verificar que efectivamente esa compañía va a cumplir y que va a hacer los vuelos por esos precios y que no va a resultar después la compañía incumpliendo a los usuarios? Y podríamos presentar muchos ejemplos, el tiempo no nos lo permite, pero en lo que quisiera reflexionar desde el punto de vista jurídico es primero en el alcance que tiene el concepto de la culpa grave. Yo creo que las autoridades no pueden extender esa culpa grave de cualquier manera. Creo que esa culpa grave tiene que ser restringida en su interpretación. Claramente probados los hechos que puedan llegar a configurar esa culpa grave. Y que no podríamos pensar que esta norma debiera conducir, porque me parecería desastroso desde el punto de vista de la libertad que también tienen los medios, que está garantizada en la Constitución, que todo medio, antes de recibir cualquier propaganda, cualquier cuña, cualquier aviso para los periódicos, que tuviera que entrar ese medio a hacer un análisis del contenido y de la relación del contenido de la propaganda con la realidad, porque es muy complejo. Además, porque no cuenta con los medios, y fuera de eso, porque se le está exigiendo, y esto lo ha dicho la Corte Constitucional en muchas oportunidades, más de lo que puede exigirse. Se está pidiendo al medio que haga algo que realmente, en términos prácticos, resulta imposible. Ustedes se imaginan a unos medios que tuvieran que tener todo un personal científico y técnico para verificar en cada cuña si lo que se está anunciando corresponde a lo que verdaderamente ocurrirá con el uso de ese producto o servicio. Pues sencillamente no se va a poder canalizar la propaganda a través de los medios de comunicación.
y menos en un Estado en el que está garantizada por la misma Carta Política la libertad de información. Esto hace parte de la libertad de información, que desde luego tiene que ser responsable, y así lo dice la Carta, el mismo artículo 20, hay una responsabilidad social de los medios de comunicación, pero tiene que ser una responsabilidad que también se mire desde dos puntos de vista. La razonabilidad tiene que ser con arreglo a la razón y no de manera irrazonable, y la proporcionalidad. Eso es la obligación, la carga no puede recaer en el medio de una manera tan abiertamente irreal y tan injusta que realmente lo sería, y por lo tanto sería indispensable que se enfocaran las cosas ya desde el punto de vista administrativo o inclusive desde el punto de vista judicial hacia quien verdaderamente está engañando, porque también ese punto vale la pena verificar. Quien está engañando no es el medio es un canal por el cual se llega al público, pero desde luego es quien produce o quien presta el servicio y que anuncia unas cosas que no son reales, quien tiene que responder, porque el medio de comunicación no está en capacidad, y esa es una verdad de apuño, de garantizar que todo lo que se dice en la propaganda va a corresponder a la realidad. No tiene esas posibilidades desde el punto de vista de los elementos de la posibilidad efectiva de examen de todo aquello que se le presenta. Y en el tema de la censura, yo veía en el comunicado de la Corte algo relacionado con, como la Corte declara la exigibilidad de la norma, dice que la norma no sería inconstitucional porque no consagra la censura debido a que no obliga al medio a llevar a las autoridades el producto para que sea examinado y para que las autoridades impongan la censura. Como si la censura, y aquí yo creo que debe haber alguna imprecisión de la Corte, lo digo con el debido respeto, en el comunicado. Vamos a ver qué dice la sentencia ya en su redacción final. Como si la censura solamente la pudieran imponer los entes oficiales, que solo las autoridades pudieran imponer la censura. Y entonces, ¿qué pasaría? Cuando un producto llegara a un medio de comunicación y para el medio de comunicación no comprometerse con una culpa grave, dijera el medio sencillamente: yo no le recibo esa propaganda. ¿No estaría censurando el medio de comunicación? ¿No es posible que un medio de comunicación censure? Yo creo que sí, porque la censura como tal no está en cabeza única y exclusivamente de quienes ejerzan poder o autoridad. La censura tiene muchas formas. Sabemos que es una manera de evitar que una información salga, de manipular una información, de caracterizar o enfocar de una cierta manera aquel dato que estaría por llegar al público. Tampoco podemos, de otro lado, presumir que toda campaña publicitaria es engañosa. También ese elemento tendría que probarse, pero yo no creo que tenga que probarse ante el medio de comunicación o que el medio de comunicación tenga que adelantar una actividad mediante la cual él certifique, se comprometa para no incurrir en culpa grave con el contenido de esa publicidad y con la relación entre esa publicidad y lo que en realidad contiene el producto en cuanto a sus efectos o el servicio del que se trata. En fin, me parece que esta norma, siendo en su propósito muy buena, correspondiendo a la necesidad de defensa del consumidor, porque
porque repito, no estamos de acuerdo con la publicidad engañosa. Es una norma que en su aplicación especialmente debe ser objeto de cuidadoso estudio por las autoridades competentes, porque no se puede incurrir en abuso de la norma en contra de otras disposiciones de la misma ley o de la Constitución, y no se puede llegar a recargar sobre un determinado sector, en este caso los medios de comunicación, una responsabilidad por la cual, y perdónenme la redundancia, no puede responder, porque no tiene los elementos indispensables para responder. Muchas gracias.